Estamos en la tertulia, estamos en miércoles 1 de julio de 2020. Estamos con Fernando Butazzoni, también conocido como Fernando 1, Karina Novarese, Oenir Sartú y Fernando Escriña, conocido como Fernando 2. De todos modos, esto de 1 y 2 es para litigio. Me imagino que requiere un arbitraje. Lo dejamos para después. Para la próxima arreglamos eso. Sorteo. Me gustaría más que en lugar de Fernando 1 y 2 fuera Fernando I y Fernando II. Suena más Bueno, pero entonces más diputado va a estar lo de primero, ¿no? Bueno, vamos al segundo tema. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas descartó la modificación del trazado del ferrocarril central, como habían solicitado grupos de vecinos de Florida y Durazno que procuraban bypass para evitar el ingreso del tren a las plantas urbanas de las dos ciudades. En una carta dirigida a las intendencias de los dos departamentos, el ministro Luis Alberto Heber explicó que es imposible realizar el trazado alternativo en virtud del tiempo y el monto que insumirían las obras. En esas notas, el ministro Heber explica que solicitó a la empresa constructora Grupo Vía Central y a la Corporación Ferroviaria del Uruguay un estudio de viabilidad de los trayectos alternativos. Esas proyecciones concluyeron que el bypass de Durazno tendría un costo de $111 millones y el de Florida 52 millones. Además explica que esos trabajos imposibilitarían cumplir con el contrato suscrito por el anterior gobierno con UPM, que estipula que para febrero de 2022 la vía debe estar disponible para su uso. ¿Cómo vieron esta novedad? Podría decirse que esperada, pero ahora se concreta. Las cartas se conocieron a principios de esta semana. ¿Quién va primero? ¿Quién elige el arranque? ¿Fernando? ¿Fernando Escriña? Bueno, sí. Intervenciones cortitas, a ver si vamos rápido con este tema. Cortita. Dos cosas. La primera, que me pareció correcto el procedimiento de enviar una carta con explicaciones a los vecinos que están francamente preocupados por efectivamente una obra que va a irrumpir en la vida cotidiana de los habitantes de esa zona. Es indudable. También puede ser que traiga oportunidades, y todo este tipo de obras genera dificultades. Yo recuerdo en el año 84, cuando iba a asumir el intendente Lanza la intendencia de Montevideo, que fue en febrero del 85, durante la dictadura se habían hecho los accesos a Montevideo, de una obra realmente significativa. Y naturalmente allí existieron barrios que se partieron al medio. Muchas de las consecuencias de aquella obra todavía hoy no se han subsanado. Por lo tanto, yo lo que creo que es irreversible esta situación, esta decisión del Poder Ejecutivo, me parece a mí, debe estar acompañada con un apoyo importante para esas poblaciones, de forma tal que esto que hoy parece una crisis se transforme en una oportunidad. Y eso es una de las tareas que creo que el gobierno, habiendo tomado esta decisión, tiene que enfrentar. Vamos con Oenir Sartú, tú que has estado justamente metido en las movilizaciones por estos asuntos. ¿Qué decís? ¿Oenir? Entre los accesos a Montevideo... Perdón, empezá de vuelta, Oenir, que había un problema técnico ahí. Creo que hay una diferencia esencial entre los accesos a Montevideo y la vía del ferrocarril central. Los accesos a Montevideo fueron hechos en función de necesidades de la sociedad uruguaya. El ferrocarril central está hecho en función de los intereses de una empresa. Afecta a un número considerable de personas, alrededor de 30.000 personas, de maneras significativas, ya causando daños a sus viviendas, ya generando expropiaciones o generando riesgos y molestias muy fuertes. Pero bueno, lo grave de esto es que el objetivo, que es la instalación de la segunda planta de UPM, no está pensado en el sentido del interés de la sociedad uruguaya. ¿Por qué? Porque, bueno, es una planta que no le va a dar utilidades al Uruguay, es decir, todas las ganancias de ese negocio van a parar a la empresa. Uruguay invierte recursos muy cuantiosos, económicos y recursos naturales muy cuantiosos para hacer posible la instalación.
y en definitiva incluso la exonera de impuestos y le da una serie de privilegios que nadie más tiene en el Uruguay. Entonces eso realmente creo que no tiene, es decir, el esfuerzo que se le exige a la gente que va a ser afectada por el ferrocarril no está acompañado por un beneficio para la sociedad uruguaya, sin contar los problemas ambientales que esto va a generar en el agua y en la tierra por la proliferación de eucaliptos y el volcado de sustancias contaminantes en el agua, ¿no? La afectación del agua que puede repercutir sobre la industria turística. Es decir, el daño que causa el proyecto es mucho más grande que solo el tema del ferrocarril. El ferrocarril es una de las partes de los perjuicios que le trae a la sociedad uruguaya. Y digo perjuicios sin atenuantes porque no trae beneficios en comparación. Es decir, no va a generar ni utilidades ni cobro de impuestos. Lo que se dice sobre los puestos de trabajo es falso porque la ocupación real después es infinitamente menor de la que se habla. Una cosa es la construcción de la planta y otra cosa es el funcionamiento de la planta. Vamos con Fernando Butazzoni. A ver. Sí, yo estoy, me parece, digamos, no concuerdo con la visión de OENIR. Yo creo que acá hay como dos grandes posiciones o dos grandes visiones de la sociedad y del mundo, y que una de ellas tiende a mantener una especie de estatus pastoril, por decirlo de alguna manera, en el interior, con argumentos que realmente a mí no me convence para nada. Es cierto que genera problemas a algunas o a miles de personas el ferrocarril. También lo genera una serie de obras que se hacen a todo lo largo y a todo lo ancho del país durante todo el tiempo. Y así ha sido así siempre. Es decir, yo creo que el Uruguay podía seguir lleno de vacas y con gente a caballo que cada tanto iba a juntar las vacas para exportarlas y vivir de eso, o el Uruguay puede tener una actitud más proactiva de integración, de inserción y de, formación de nuevos horizontes desde el punto de vista económico y social, sobre todo. Porque a mí me parece que atrás de esto lo que hay es una visión, repito, muy conservadora, digo atrás de lo del ferrocarril, pero atrás también de lo de la oposición o el rechazo a la nueva planta de UPM. Una posición muy conservadora en la cual básicamente es no innovar. No toquemos nada, dejemos todo como está, que así va a estar bien. Y a mí me parece que esa no es una actitud razonable en ningún país, ni en ninguna sociedad, digo, ni siquiera en las sociedades más menos industrializadas. Hay permanentemente cambios, nuevas formas de producción, nuevas formas de relaciones sociales que surgen de esa producción, nuevas realidades. Entonces, yo creo que el ferrocarril, si bien va a traer seguramente inconvenientes, problemas, dificultades, va a ser una obra muy importante. ¿A quién se le puede ocurrir que en el Uruguay no pueda haber un ferrocarril que atraviese el país? Porque es UPM, pero también tenemos las ovejas, la lana, el trigo, el maíz. Hay un montón de producción en esa zona del país que puede tener otra perspectiva, digamos, a partir del transporte por ferrocarril. Me llamó la atención más temprano, Fernando, en la entrevista 8:30, cuando hablamos con Miguel Baxi, el arquitecto Miguel Baxi, nuevo presidente del directorio de AFE, que fue asesor del director nacionalista de AFE en el periodo anterior, el entusiasmo y la convicción que ponía en juego para defender el proyecto, para defender esta obra, esta inversión, sus ventajas, sus consecuencias positivas para el futuro desarrollo del país, y la acotación, la restricción en cuanto a cuáles son los impactos que él señala, son impactos que obviamente existen, pero aparecen minimizados por el tipo de tecnología que va a estar en juego, ¿no? No era obvio que fuera a mostrar esa actitud en defensa del proyecto y sin embargo en esa postura se ubicó. Karina, tú lo escuchaste, supongo, ¿vas por ahí, vas por otro lado?
no, escuché también la entrevista que hiciste hoy temprano y después escuché también a la vecina de Florida, ¿no? Que fue Sí. la que habló. A ver, yo entiendo a los vecinos y seguramente si yo fuera una vecina que me pasa por al lado un tren que va a pasar, creo que son 15 veces por día o 20 veces por día, seguramente tendría alguna protesta. Pero también entiendo que desde hace décadas estamos reclamando en este país que se reactive el ferrocarril. Ya no solamente relacionado a UPM, que es una consideración que en todo caso quedaría para otra tertulia, que ya la hemos hecho en varias tertulias, sino relacionado a la productividad en general. Un país que no tiene ferrocarril y que se está basando solamente en camiones que están destrozando carreteras, donde tenemos estudios hechos hasta por organismos internacionales que demuestran que no hay forma de seguir creciendo productivamente si no es con un ferrocarril, no puede darse el lujo de no tener un ferrocarril. Eso implica complicar a grupos de vecinos o a ciudades. Bueno, no, dentro de lo posible no, pero también yo traté de recordar ferrocarriles de otros países. Los ferrocarriles europeos o incluso en Estados Unidos, pasan por el medio de las ciudades. ¿Por qué? Porque originariamente las ciudades y los pueblos se generaron alrededor de los ferrocarriles. Es un hecho histórico. Lo ideal sería poder tener una cantidad de millones de dólares a disposición para hacer unos desvíos, y sí, pero bueno, no vivimos en un país multimillonario, e incluso en los países multimillonarios no estamos viendo que eso suceda. Si uno va, no sé, a Francia, a España, ¿por dónde están pasando los ferrocarriles? Pasan a veces, por la mayoría de las veces, por la mitad de los pueblos. Hay que buscar, estoy de acuerdo, algunas medidas de mitigación. Eso es lo que capaz que haría falta. Yo también estoy de acuerdo con Fernando II, que no está mal lo que hizo el Ministerio de Transporte, dando explicaciones a los vecinos, yendo a reunirse con ellos. Capaz que hay que buscar igual algunas otras formas de mitigación de los ruidos, de los problemas que se van a generar. Están previstas, bueno, ¿no? Esas acciones y esas sí, infraestructuras están previstas en el proyecto. estoy de acuerdo, pero capaz que, no sé, estoy pensando en alguna reunión más donde se los escuche, pero creo que es irreal pensar que se pueden invertir millones de dólares más. En algunos casos creo que son 77 millones y 20 y pico eran al final, porque había una diferencia ahí de números. 70 millones y 20 millones creo que costarían los desvíos. Sí. No creo que sea un dinero que pueda aparecer de la nada cuando ya se está. Las dos obras, una cuesta 52 millones. millones y la otra 111 millones. Ah, bueno. Después aparece la discusión sobre si esos son costos extra o son efectivamente lo que demandarían los bypass, a lo que habría que descontar lo que no se gasta en las obras que dejan de hacerse si se hacen los bypass. Pero los números que dio a conocer el Ministerio son esos. A ver, entiendo a los vecinos, pero sobre todo creo que acá tiene que primar el bien mayor, y el bien mayor es que haya un ferrocarril pujante, productivo, y que nos ayude a sacar la producción. Cualquiera que ha viajado un poco hacia el norte o hacia el lado donde va a ir este ferrocarril se da cuenta que no se pueden mantener más las carreteras así repletas de camiones que las están destrozando cada 6 meses. De verdad, esto lo venimos reclamando hace mucho. Una vez que está por salir este ferrocarril central, que les recuerdo que en los últimos 5 años no tuvo un solo avance, creo que tenemos que ser un poco más positivos y después ver cómo se van solucionando esos problemas que van a empezar a surgir indudablemente. Volvemos con Fernando Escriña ahora. Una corta de cada uno para completar por hoy el tema. Sí. Yo no quiero entrar en el proyecto en CIPM porque hoy el tema es la situación de los vecinos. Yo creo que hay que apostar a un Uruguay diferente a propósito también de obra. Es decir, yo no descarto para nada porque tal como está planteado parece que vamos a tener solo una línea de tren y ahí se terminó el Uruguay. Y no es así. Va al futuro. Esta inversión seguramente provoque otras inversiones. Seguramente las próximas no van a tener los beneficios seguramente que tiene esta inversión. Pero siempre hay un primer paso. Las empresas públicas, que muchas de las cuales se fueron generando a principios del siglo XX, estaban en manos de los ingleses y naturalmente estaban estimuladas para instalarse y después fueron paulatinamente, en aquella época se entendió que el interés general lo ameritaba, nacionalizándose, pero siempre hay un puntapié inicial en estas cosas.
más allá de todos los discursos que hemos incluso escuchado al presidente argentino últimamente, la verdad, anunciando la muerte del capitalismo un poco a destiempo, es evidente que necesitamos inversión para que haya empleo y necesitamos que nuestra gente encuentre en esta tierra su futuro. No es sacándole una foto al interior, no me refiero a la obra en sí, me refiero en general a este tipo de inversiones. No es sacándole una foto al interior y diciendo, bueno, estamos todos viviendo tranquilos y acá nos vienen a complicar la vida. Por supuesto que por eso insisto, el Estado tiene que hacer un esfuerzo para hacer este problema eventual, que así lo viven los vecinos, una oportunidad para ellos también y como fuente de trabajo y desarrollo. Hay, como se imagina, una cantidad de mensajes. Dice Gustavo, por ejemplo: no es coherente que los duraznenses se quejen del tren que pasará con alta frecuencia por la ciudad, cuando hoy hay una ruta nacional que no solo atraviesa la ciudad, sino que es una ruta en torno a la cual creció la ciudad. Una ruta que tiene alto tráfico de camiones y autos, altamente contaminantes y perturbadores del tránsito urbano. Esa realidad ya existe en Durazno. Después están los oyentes que señalan, como dice este mensaje: en Buenos Aires el ferrocarril pasa por el costado de casas, incluso residenciales. Piensen, por ejemplo, en el San Isidro. Y son decenas de trenes por día. Nadie los escucha después de vivir unas semanas allí. ¿Oenir? Sí, yo creo que, primero me sorprendo, yo creo que Butazzoni era escritor, no caricaturista, porque esa caricatura que hace de la opción entre el Uruguay pastoril, con algunas vacas y no sé qué, y es de Uruguay entregado a Finlandia, es bastante absurda. Es decir, las alternativas no son ser una especie de gran estancia o ser una colonia de Finlandia. Tiene que haber alternativas intermedias. Hay muchas formas de producción, hay muchas maneras de invertir 5.000 millones de dólares, entre 4 y 5.000 millones de dólares para que sean productivos para el país. Entregárselos a una empresa para que haga un negocio en el que todas las ganancias son de la empresa no es el camino. Mirar, lo que decía Karina sobre los camiones, me parece que hay un problema de información. El tren es para trasladar celulosa, los troncos van a seguir circulando en camiones. De hecho, se están adaptando las carreteras y los puentes a los camiones, esos tritrenes que va a usar UPM para trasladar los troncos. O sea que las carreteras van a seguir dañándose a costo del Uruguay. Es decir, hay mucha ahora están transportando celulosa también. Hay mucha falsedad sobre... No están transportando celulosa porque la planta no funciona todavía. De modo que el tren es para el traslado de la celulosa de la nueva planta a Montevideo. Los troncos van a seguir circulando en camiones por la carretera. Hasta que haya trenes que permitan ese traslado. Hay un déficit en la infraestructura ferroviaria del Uruguay, ¿no? No, pero es que no está previsto la construcción de otros trenes para trasladar los troncos, porque además los troncos no vienen desde una ciudad al puerto. Pero la pregunta es si necesitamos un tren más allá de la celulosa, a eso me refería, porque vos te estás solo centrando en los PM. Karina, pero no digas que es para cuidar las carreteras, porque no es así. Las carreteras se van a tener que transformar y reforzar para que puedan circular los camiones de UPM. Es decir, tan no es así como tú decís. En segundo lugar, esto se está mirando desde una mirada muy parcializada. Acá no es el problema entre los vecinos del ferrocarril y un futuro luminoso y de progreso. Acá el problema es que el contrato, es decir, ¿para qué se construye el ferrocarril? Es para el servicio de UPM. Todo eso que dicen de que es un ferrocarril pujante y no sé qué, es muy difícil porque resulta que el contrato le asegura a UPM la disponibilidad las 24 horas del día durante 365 días del año de la vía. De modo que a Uruguay le va a ser muy difícil hacer contratos con otras empresas para otros transportes de mercadería, porque está condicionado al uso que le quiera dar la empresa. Volvemos a venir sobre el tema que hemos conversado varias veces. Hay una explicación a propósito de esa interpretación. En el gobierno anterior y en se sostiene que esa interpretación es exagerada, que no es lo que va a ocurrir en la práctica. No sé, eso no lo pueden decir ellos porque depende de la empresa. Ese es el problema, que todo este contrato pone todas las decisiones en manos de la empresa. Si tú le firmás a alguien, usted puede usar mi casa los 365 días del año, 24 horas al día,
Bueno, pero si no, pero en la práctica no va a ser. Bueno, pero señor, cuando pero no es eso lo que está dicho en el contrato. No es eso es lo que dice el contrato. Pido la palabra. Eso es lo que dice el contrato textualmente. Dice, el ferrocarril debe estar a disposición de la empresa UPM 24 horas del día, 365 días del año. Eso lo dice el contrato. Todo lo demás que digan los demás son interpretaciones. Esto es lo que dice el contrato y lo que cualquiera... No, esa frase que acabas de decir no es textual, Ovenir, no es textual. No, esa no. No leíste el contrato. Lo leí, Ovenir, ¿cómo que no? Es textual. 24 horas del día, 365 días. El contrato firmado el 7 de noviembre de 2017. Bueno. Así lo dice. Pido la palabra. Si algo hecho es leer ese contrato. Aseguro que es lo que dice. Es decir, más allá de lo que después digan que hablaron y que acá, lo que está escrito es eso. Y eso es lo que van a tener que respetar si UPM quiere. Ese es el problema. A ver, Fernando Butazzoni, y ponemos punto final. Bueno, no, brevemente, voy a volver al tema del ferrocarril. Yo recuerdo por lo menos 3 o 4 instancias en las cuales iniciativas absolutamente necesarias para la comunidad fueron fuertemente rechazadas por los vecinos que iban a ser afectados por esa iniciativa. Por ejemplo, un vertedero para el departamento de Canelones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la basura? ¿La vamos a enviar al espacio exterior? Es decir, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que hay cosas que por el bien del colectivo, del conjunto del país, pueden afectar de determinada manera y por determinado tiempo a determinadas personas o a determinados colectivos. Pero me parece que acá hay dos visiones. Una es, no, me va a pasar por el fondo de mi casa, por lo tanto yo me opongo, junto firmas, contrato abogado, hago lo que sea. Y la otra es decir, bueno, vamos a ver qué beneficios va a tener para todos, incluido para mí mismo, ¿no? Entonces, me parece que acá el problema está entre el interés de un sector concreto que va a ser afectado por un tiempo, el interés de personas que quieren, digamos, tener determinado protagonismo en este asunto y el interés del colectivo, de la comunidad uruguaya en general. Esa es mi opinión.